En el corazón de la opulenta Roma imperial, donde el poder y la intriga danzaban de la mano, existió una figura singular, Lucio Anneo Séneca. Preceptor del joven emperador Nerón, consejero principal, dramaturgo célebre y uno de los hombres más ricos de su tiempo, Séneca encarnaba una profunda paradoja. Como pudo un devoto seguidor del estoicismo, una filosofía que aboga por la virtud, la sencillez y el desapego material, alcanzar tales alturas de influencia y riqueza en una corte tan corrupta y peligrosa? Su vida fue un constante equilibrio en la cuerda floja, una danza entre los ideales filosóficos y las crudas realidades del poder absoluto. Hoy desvelaremos su historia. Nacido en Córdoba, Hispania, alrededor del año 4 a.C., Séneca llegó a Roma muy joven para recibir la mejor educación. Desde temprana edad, su salud frágil lo acercó a la filosofía como consuelo y guía. Se sumergió en las enseñanzas estoicas, que le ofrecían un marco para entender y aceptar las adversidades de la vida, incluyendo su propia mortalidad. Esta formación temprana sembraría las semillas de la resiliencia y la sabiduría que definirían su existencia, preparándolo para un futuro que ni siquiera él, con toda su presciencia, podría haber imaginado en su totalidad. Su agudeza intelectual y elocuencia pronto lo catapultaron a la arena política y legal. Sin embargo, su éxito atrajo la envidia de figuras poderosas, lo que resultó en su exilio a Córcega por Calígula, y luego por Claudio. Lejos de la corte, Séneca dedicó sus años de destierro a la escritura, profundizando en sus ideas estoicas y manteniendo viva su pasión por la filosofía. Este periodo de aislamiento forzado, lejos de quebrar su espíritu, lo fortaleció, reafirmando su convicción en la libertad interior que ninguna circunstancia externa podía arrebatarle. Una libertad que sería puesta a prueba una y otra vez. En el año 49 después de Cristo, Agripina, la ambiciosa madre del futuro emperador Nerón, lo llamó de vuelta del exilio. Su misión, ser el preceptor y consejero de su hijo. Séneca asumió este rol con seriedad, buscando moldear al joven príncipe con los principios de la razón y la virtud. Durante los primeros años del reinado de Nerón, Séneca y el prefecto del pretorio Burro ejercieron una influencia moderadora, que llevó a un periodo de relativa estabilidad y buen gobierno, a menudo conocido como los Quinquennium Neronis, o los 5 años dorados. Fue durante esta etapa que Séneca amasó gran parte de su fortuna. Pero la sombra de Nerón era larga y cada vez más oscura. Con el tiempo, el joven emperador comenzó a desprenderse de la guía de sus mentores. Su naturaleza volátil y su sed de poder y placer se hicieron insaciables. Séneca presenció, impotente, cómo el alumno al que había intentado inculcar la virtud se transformaba en un tirano caprichoso y cruel, capaz de cometer las atrocidades más inimaginables. La corte se convirtió en un nido de intrigas y paranoia, y Séneca, aunque todavía influyente, se encontró en una posición cada vez más precaria. La espada de Damocles pendía sobre su cabeza. La tensión entre su filosofía y su posición en la corte era insostenible. ¿Cómo predicar la moderación y la virtud mientras se sirve a un tirano extravagante? Séneca intentó retirarse varias veces, ofreciendo a Nerón su inmensa fortuna, pero el emperador se negó. Estaba atrapado en una jaula de oro, su influencia menguando, su vida en constante peligro. Su riqueza, otrora símbolo de su éxito, se convirtió en una carga, un ancla que lo mantenía atado a un destino incierto. La verdadera libertad, la interior, se volvía su único refugio, su único patrimonio inalienable en un mundo de apariencias. Fue en este periodo de creciente desilusión y peligro cuando Séneca escribió sus célebres Cartas a Lucilio, una serie de 124 epístolas a un amigo más joven. Estas cartas no eran meras misivas personales, sino profundas meditaciones sobre la vida, la muerte, la felicidad, la virtud y la sabiduría. A través de ellas, Séneca destiló la esencia del estoicismo, ofreciendo consejos prácticos para navegar la existencia humana, incluso en las circunstancias más adversas. Se convirtieron en su verdadero legado, un testamento atemporal de su pensamiento y su búsqueda incansable de la verdad. Entre los temas recurrentes en sus cartas, destaca el memento mori, el recuerdo constante de que somos mortales. Para Séneca, esta no era una idea mórbida, sino un poderoso catalizador para vivir plenamente.
Al reconocer la finitud de nuestra existencia, nos instaba a no posponer la vida, a valorar cada día como un regalo y a enfocarnos en lo que realmente importa: la virtud y el desarrollo del carácter. La muerte no es el final de la vida, sino la culminación natural, y la preparación para ella es, paradójicamente, la preparación para vivir con autenticidad y propósito. Otro pilar de su filosofía, y crucial en su contexto, era la dicotomía del control. Séneca enseñaba que solo podemos controlar nuestras acciones, nuestros juicios y nuestras intenciones. Todo lo demás, la riqueza, la salud, la reputación, e incluso la vida misma, está fuera de nuestro control. Esta distinción liberadora le permitió encontrar serenidad en medio de la tiranía de Nerón. Saber que la muerte era una posibilidad constante, pero una que no estaba en su mano evitar, le permitía concentrarse en cómo respondería a ella, con dignidad, virtud y sin miedo, manteniendo su proairesis inquebrantable. La inevitabilidad alcanzó a Séneca en el año 65 después de Cristo. Fue implicado, quizás falsamente, en la conspiración de Pisón para asesinar a Nerón. El emperador, ya sumido en una paranoia desenfrenada, no dudó en ordenar la muerte de su antiguo preceptor. La acusación fue un pretexto, el fin de una relación tóxica y peligrosa. Para Séneca, este edicto no fue una sorpresa, sino la confirmación de lo que había anticipado en sus meditaciones. La sentencia de muerte era el examen final de su filosofía, la prueba definitiva de su estoicismo. Su destino, finalmente, se había manifestado, y él estaba preparado. Cuando el mensajero de Nerón llegó con la orden de suicidio, Séneca se mantuvo impasible. Reunió a sus amigos y a su amada esposa, Paulina. En lugar de lamentarse, les ofreció palabras de consuelo y sabiduría, recordándoles las virtudes de la resiliencia y la amistad. Paulina, con un amor inquebrantable y un espíritu igualmente estoico, decidió compartir su destino. Este gesto de devoción mutua añadió una capa de profunda humanidad a la tragedia inminente, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la dignidad podían prevalecer. Séneca procedió a cortarse las venas, un método de suicidio noble entre los romanos, pero su cuerpo, debilitado por la edad y la abstinencia, tardó en ceder. Con una paciencia asombrosa, continuó hablando, dictando sus últimas palabras a sus secretarios, asegurándose de que su mensaje final de coraje y desapego fuera registrado. La escena era un testimonio viviente de la filosofía que había predicado: enfrentar la muerte no con miedo, sino con serenidad, como el último acto de libertad y autoconciencia. Su partida fue una lección más, quizás la más poderosa de todas. La muerte de Séneca contrastó fuertemente con el destino de su verdugo. Nerón, sumido en una espiral de tiranía y locura, acabaría por ser declarado enemigo público por el Senado y forzado a suicidarse unos años después, con mucha menos dignidad. Mientras Séneca había enfrentado su final con una nobleza serena, el emperador murió en la miseria, sin el consuelo de la filosofía ni el respeto de sus contemporáneos. La historia, en su cruel ironía, demostró quién había sido el verdadero soberano de su propio destino, y quién un esclavo de sus pasiones. El legado de Séneca es complejo y multifacético. Se le critica por su riqueza y su servilismo a Nerón, por la discrepancia entre sus palabras y, en ocasiones, sus acciones. Sin embargo, su honestidad intelectual y su esfuerzo por vivir según sus principios, incluso en las circunstancias más difíciles, son innegables. Sus Cartas a Lucilio perduran como una de las obras más accesibles y profundas del estoicismo, ofreciendo sabiduría intemporal sobre cómo vivir una vida virtuosa, cómo manejar la adversidad y cómo prepararse para la única certeza, la muerte. Su vida, con sus luces y sombras, es un espejo de la eterna lucha humana. Séneca nos enseñó que la verdadera libertad no reside en la ausencia de cadenas externas, sino en la fortaleza de nuestro espíritu. Que la preparación para la muerte no es un ejercicio de pesimismo, sino la clave para una vida plena y consciente. En la paradoja de su existencia, un filósofo rico en la corte de un tirano, encontramos una lección fundamental: el estoicismo no es una evasión del mundo, sino una forma de comprometerse con él, de encontrar significado y virtud, incluso cuando el telón final se aproxima. Su muerte fue su obra maestra, un acto final de libertad interior.